Amigos, muy buenos días, ya estamos de vuelta a nuestro canal con un nuevo video y tenemos algo muy interesante, un poquito diferente a lo que hacemos, pero cuéntanos en los comentarios, me gustaría que participaran mucho, si te gustaría esta idea para pasar una rica velada con tu pareja. Amigos, pues se trata de este tipi date, un tipi para cualquier ocasión nos va a funcionar muy bien, con nuestra pareja, un aniversario, una pedida, cualquier cosa que se te pueda ocurrir romántico con tu pareja, lo puedes hacer dentro de este tipi date. Vamos a darle una vista previa. Al final de este video voy a enseñarte los detalles del montaje de este tipi date. Vamos a continuar con nuestro video. Como ven, amigos, se ve interesante, ¿no?, lo que hemos hecho. ¿Quieres ver cómo hemos hecho este trabajo? Quédate hasta el final de este video. No te olvides de compartirlo. Pues bien, amigos, ¿qué tal les pareció nuestro proyecto? Se ve muy cookie, muy romántico, ¿no? ¿Qué tal? Pues vamos a empezar a hacer nuestro trabajo, nuestro proyecto. Aquí ya tengo estos tablones que ven por aquí, que son de 20 centímetros. Vamos a cortar tiras de 9 centímetros y medio para empezar a armar el proyecto. Vamos a continuar. Ya vimos que hemos presentado hicimos un triángulo para hacer el trazo que necesitamos, el corte que necesitamos. Ahorita les voy a platicar de qué medida es, pero pues tuvimos que presentar, tenemos que hacer un triángulo y poder sacar estos trazos que ya tenemos aquí. Bien, pues para empezar vamos a platicar sobre el largo de nuestros peinazos. Estos tienen 2.53 metros, ¿ok? Y bueno, pues como ustedes ya vieron, presentamos el triángulo porque vamos a hacer un triángulo perfecto. Entonces ya he sacado este trazo que tenemos aquí. Usé la escuadra falsa para sacar el trazo que tenemos aquí. Y bueno, este ángulo, el ángulo que hemos sacado aquí, lo he sacado con la escuadra falsa y es de 31 grados. El corte que llevamos aquí es de 31 grados. Y está hecho si lo queremos tomar con medidas desde la parte de arriba, son 8.6 milímetros, 8 centímetros con 6 milímetros, lo que tenemos hasta aquí. De ahí vamos a marcar nuestro ángulo con 31 grados. Y si medimos también para acá, queda 3.8. Si lo queremos medir desde este punto, son 4.4 y desde ahí hasta la esquina vamos a hacer el siguiente trazo. Entonces estos cortes vamos a hacer en las dos piezas en la parte superior. Bien, vamos a hacer también un hoyo a 10 centímetros desde la parte de arriba, 10 centímetros, y exactamente al centro de nuestro peinazo. Acuérdense que tiene 9,5, vamos a darle 4.75, 4 centímetros con 7.5 milímetros, ¿ok? Es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a proceder a hacer este corte y hacer este hoyo. Y bueno, para no dejar esta esquina, porque quizás se nos vea mal en nuestro diseño, vamos a hacer un corte. Vamos a redondearlo un poquito para que no se vea tan mal. Entonces vamos a hacer estos cortes y vamos a hacer este barreno. Y en la parte de abajo vamos a hacer el corte con el ángulo, que igualmente es de 31 grados. Vamos a hacer ambos cortes para que a la hora que abramos nuestra tijera asiente bien sobre el piso.
Vamos a continuar, amigos. Como pueden ver, ya he hecho un prelijado de las piezas. Ya tenemos los cortes que trazamos, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo con el ángulo. Y bueno, he vuelto a cortar estas. Las he dejado a 8 centímetros y medio. Y el largo que les he dado a estos, vamos a ver cuando armemos dónde van estas piezas. Las he dejado a 2.30. Ok, lo siguiente que vamos a hacer, he cortado también esta otra tira que es de tabla de 2 centímetros y la he cortado a 9 centímetros y medio. Esta va a ser nuestra parte superior. Tendré que lijarla también por los 4 lados. Bueno, vamos a continuar. Bien, pues a estas piezas en la parte de abajo, que estos son nuestros largueros, esta pieza va a entrar aquí, entonces tendremos que hacer un corte. Voy a medirle 10 centímetros. Voy a marcarle. Y voy a marcar los 8.5 que tiene estos peinazos y vamos a ponerle 18.5. Vamos a hacer estos dos trazos. Ok, ya tengo este trazo. Ahora la profundidad vamos a marcarla también. Y bueno, pues esto tiene 36 milímetros. Vamos a ponerle 2 centímetros de profundidad. Okay. Y vamos a hacer este corte. Listo, de este modo. 2 centímetros le hemos dado de profundidad. Ahora bien, a estos de aquí, vamos a marcarle 5 centímetros más los 36 que tiene el grueso este. Ok. Y vamos a hacer también de este modo. Y de profundidad le vamos a dar 1,5 centímetros. 1.5. Y vamos a hacer este rojo. Listo, de este modo ya tenemos el corte. Bien, vamos ahora con la ayuda del router eliminar las esquinas. Vamos a redondear porque
es nuestra tabla, la de 9 centímetros y medio. Y antes de pasarle para redondearlo, voy a hacer un corte aquí. Voy a hacerlo de 6 y medio a 13 y medio. O sea, este va a tener 7 centímetros. Que esta es la parte de arriba. ¿Ok? Antes de pasar a redondear, voy a hacer este corte. Listo, la profundidad que le he dado a esto son 2 centímetros. Y pues hemos terminado prácticamente de habilitar todas nuestras piezas. Y bien, lo último que nos queda por hacer es el armado de nuestra tijera. Para eso voy a ocupar este tornillo. Y bien, pues recuerden que son 2 piezas iguales. El armado lo tendremos que armar una pieza hacia aquí, hacia un lado y la otra hacia el otro. De este modo. Bien, pues voy a poner este aquí. Voy a poner este aquí. Voy a poner este justo aquí. Hicimos un hoyo de 1/4. Vamos a ponerlo. Me voy a meter hasta que desaparezca la cuerda. Justo ahí. Y vamos a insertar la otra pieza. Listo, justo ahí. Está justo, pero es lo que necesitamos. Y vamos a poner una rondana y una tuerca. Vamos a apretar. Listo. Ha quedado armado nuestra tijera. Nos ha quedado un sobrante por aquí que vamos a limar. De este modo ya quedó limado nuestro tornillo y tenemos armada nuestra tijera. Voy a armar la otra y ya podremos armar nuestro. Bien amigos, pues ya nada más para terminar nuestro proyecto he cortado 2 tiras de 5 centímetros de ancho. Ahorita vamos a ver para qué es para completar el triángulo y que no se nos abra nuestra tijera. Tengo por aquí también un redondo de pulgada. Vamos a cortar tramos de 5 centímetros y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a armar. He dado una lijadita y ya he quitado las esquinas. Recuerden que como estos los vamos a andar trayendo para allá y para acá, pues sería conveniente que no tengamos ningún filo, entonces ya le he redondeado. Vamos ahora en lo que va a ser la punta, más o menos como a 1 centímetro adentro, vamos a hacer el hoyo para poner este redondo de pulgada. Entonces vamos a hacer los hoyos y a pegarlos. Y lo voy a dejar 1 centímetro aquí y aquí al centro y vamos a hacer el hoyo. Aquí vamos a pegar nuestro redondo de medio, perdón, de pulgada. Okay. Bien, así nos debe de quedar.
de un lado y también del otro. Aquí lo tenemos, de los dos lados ya tiene su perno. Vamos ahora a hacer el hoyo en las otras piezas. Bien, ahora poniendo la tijera en posición abierta, vamos a tomar nuestras piezas que acabamos de hacer para marcar dónde es que queremos o necesitamos los hoyos. Esta pieza es la que va a evitar que la tijera se abra. Entonces vamos a marcar dónde va el hoyo y hacerlo. Más o menos va a quedar al centro y una vez hecho el hoyo, ya se vamos a poder empotrar esta pieza así. Ok, lo mismo de aquel lado. De este modo, y nos va a quedar el triángulo listo. Bien, vamos viendo los detalles de este tipi, desde la iluminación que está genial. Vemos esta mesita de servicio para lo que será su cena, la mesita de servicio que vemos al fondo también con un bellos detalles. Para las mesitas de servicio que vemos dentro del Tipi Day también tenemos un video que aquí te dejaré la tarjetita para que puedas ir al enlace para que todo salga a la perfección, los cojines y pues la colchoneta inferior que tiene el Tipi Date, pues le dan bastante vista, algo muy bonito para que puedas vivir una experiencia, una noche muy agradable con tu pareja. De verdad se los recomiendo muchísimo para cualquier ocasión, amigos. Espero que les guste. Amigos, pues a mí me ha parecido un proyecto interesante este que hemos visto. Si a ti también te ha parecido interesante y quieres más información sobre esto, déjalo en los comentarios. Recuerda que siempre respondemos a todos y cada uno. Y pues no te olvides de compartir este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.